Hola, bienvenidos a un viaje en el tiempo donde reviviremos paisajes desconocidos o poco contados de la historia regional de México, donde Nayeli Terrazas Olivares y Atalia Guadalupe narrarán esto. Hoy presentaremos un episodio especial tan grande como la leyenda que intenta abarcar, dedicado a una figura polémica, dura, humana y contradictoria, Sidronio Sánchez Pineda, personaje michoacano cuyo nombre quedó marcado en la memoria de la región como símbolo de resistencia, violencia, desigualdad y tragedia. Este episodio descubrirá 2 décadas cruciales, 1920 a 1940, años en que Michoacán ardía entre conflictos agrarios, tensiones religiosas, cacigazos, pobreza rural y disputas por el poder. La historia de Sidronio no solo es suya, es la historia de un México que luchaba por defenderse. Acompáñanos. México después de la Revolución. La Revolución Mexicana había terminado oficialmente, pero la paz aún no había llegado a las comunidades rurales. Era el año 1920 y México estaba en un proceso de reorganización total, como nuevos gobiernos, nuevas leyes agrarias, nuevas luchas sociales y viejas heridas sin cerrar. Michoacán, particularmente la región de Tierra Caliente, era un hervidero social. El Estado mexicano tenía poca presencia ahí. Las familias vivían aisladas, rodeadas de montes, ríos y caminos polvorientos, donde la ley era flexible y dependía de quien tuviera más poder o quien tuviera más armas. Ese era el escenario en que crecía Sidronio Sánchez Pineda. Sus orígenes y entorno de Sidronio. Sidronio nació en Tierra Caliente, una región dura donde la gente aprendía desde joven a sobrevivir a base de trabajo, astucia y carácter. Su familia, como muchas de la época, vivían de la tierra, sembraban maíz y frijol, cuidaban animales, producían todo lo que consumían. El ambiente era comunitario, pero también peligroso. Las historias de ejecutados, emboscadas y pleitos entre familias eran parte de la vida cotidiana. Sidronio creció escuchando corridos de valentía y relatos de la revolución, lo cual formó en él una visión del mundo donde el respeto se ganaba con decisión y, en ocasiones, con violencia. De joven destacó por su destreza montando caballo. Esa combinación lo llevó a relacionarse con grupos armados que operaban en la región. Guerra agraria, cacicazgos y lealtades frágiles. Durante los años 20, Michoacán fue escenario de tensiones profundas entre campesinos y hacendados. Las reformas agrarias prometían repartir tierras, pero el proceso era lento y muchas veces manipulado por caciques o autoridades locales. En esas condiciones surgieron múltiples grupos armados por distintos fines: defender comunidades campesinas, proteger intereses de hacendados, controlar campesinos y cobrar cuotas y ajustar cuentas antiguas. Sidronio, joven y hábil, se convirtió primero en mensajero y guía, y luego en miembro activo de estos grupos. No se puede afirmar que fuera bandolero desde el inicio, pero sí que su vida siempre estuvo cerca de disputas locales, conflictos personales y rivalidades entre familias, incluyendo de la región. Su reputación creció, unos lo veían como hombre valiente y otros como hombre peligroso. Latente la Guerra Cristera, 1926 a 1929. En estos años se estalló uno de los conflictos más intensos de la historia moderna en México, la Guerra Cristera,
una rebelión religiosa contra el gobierno federal. En Michoacán, los caminos se llevaron de campesinos armados que gritaban ¡Viva Cristo Rey!, mientras el gobierno enviaba tropas para someter la rebelión. Aunque Sidronio no fue un líder cristero, vivió en carne propia el caos de estos años. Casas quemadas, templos cerrados, familias obligadas a huir, emboscadas en brechas rurales y un ambiente de desconfianza total. El conflicto dejó cientos de armas circulando, muchas en manos de civiles, lo cual alimentó a la violencia general. Para 1930, Michoacán ya no era el mismo. La década de 1930, años de cambios y turbulencias. Los años 30 trajeron reformas intensas. El gobierno estatal intentó establecer orden, pero las regiones alejadas como Tierra Caliente seguían regidas por alianzas informales y autoridades débiles. Sidronio ya era un hombre conocido, fuerte, silencioso, de carácter firme, con reputación de no retroceder ante un problema. Se vinculó a grupos que operaban como guardias de haciendas, escoltas de personajes locales y protectores de rutas rurales. Su participación en disputas comunitarias lo convirtió en una figura clave en la zona. Fue durante esta década que se cruzaron los caminos de Sidronio y un personaje mayor, el general Gertrudis Sánchez, exgobernador de Michoacán y figura influyente. El general Gertrudis Sánchez, un poder que se extiende. Gertrudis Sánchez era un general revolucionario con gran prestigio, presencia política y autoridad moral. Había sido gobernador de Michoacán y conservaba influencia en múltiples comunidades. Su figura imponía respeto, pero, como todo hombre con poder en una región llena de tensiones, también acumuló enemigos. Algunas versiones dicen que el general tuvo roces con personajes de Tierra Caliente y en ciertas decisiones suyas generaron resentimientos. En este escenario es donde aparece Sidronio. No está claro qué originó el conflicto entre ambos, pero sí que existía un resentimiento previo. El suceso que marcó la historia. El 15 de mayo de 1938 se produjo el hecho más conocido de la vida de Sidronio Sánchez Pineda, la muerte del general Gertrudis Sánchez. El general viajaba por carretera, acompañado de pocos hombres. Fue interceptado por un grupo armado. Las versiones difieren. Algunos dicen que fue emboscada planeada, algunos que fue un encuentro accidental que escaló en violencia. Y algunos testimonios sostienen que fue resultado de un conflicto personal, no político. Lo cierto es que el general murió y que la responsabilidad recayó de inmediato sobre Sidronio. A partir de ese momento, Sidronio dejó de ser un hombre local para convertirse en un objetivo estatal. Persecución implacable. La muerte del general desató una cacería sin precedentes en la región. El gobierno no permitía que un personaje tan importante muriera sin castigo. Se enviaron tropas, se movilizaron policías y se ofrecieron recompensas por información. Pero Sidronio conocía cada cerro, cada arroyo y cada brecha. Por semanas y meses logró escapar, ocultándose en casas de amigos, cuevas, rancherías aisladas y montes. Su habilidad para moverse en la región era excepcional. En Tierra Caliente se contaban historias de cómo burlaba cercos militares, cómo aparecía y desaparecía entre cerros y cómo mantenía la calma en situaciones extremas. Pero la presión crecía. Y en un mundo donde las lealtades eran frágiles, la traición era cuestión de tiempo. Caída y muerte. Finalmente, Sidronio fue capturado.
Las versiones indican que fue entregado por personas cercanas, ya sea por temor, cansancio o por obtener recompensa. Su final fue rápido, sin juicios largos ni explicaciones claras. Con su muerte el gobierno quiso cerrar un capítulo incómodo, un recordatorio de que aún había zonas en el país donde la autoridad no era el del Estado, sino del individuo armado. Su figura quedó envuelta en silencio, miedo y curiosidad. El eco de su nombre después de 1940. Sidronio ya no vivía, pero su nombre seguía presente. En las rancherías, su historia se contaba con distintos tonos. Unos lo veían como asesino, otros como víctima de circunstancias, otros como símbolo del desorden que dejó la revolución. En los corridos, conversaciones y relatos familiares, Sidronio se convirtió en un personaje que refleja la complejidad de la historia michoacana. Un hombre producto de su época, formado en una tierra de contrastes, marcado por tensiones que ni él ni su comunidad pudieron resolver. La historia de Sidronio Sánchez Pineda nos obliga a mirar con profundidad la realidad rural mexicana, donde los héroes y villanos se mezclan, donde la justicia es ambigua y donde las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el rumbo de una región entera. No se trata solo de juzgarlo, sino de entenderlo. No se trata solo de contarlo, sino de reflexionar sobre el México que lo creó. Muchas gracias por ver este episodio Los Caminos de la Vida. Nos vemos en la próxima para seguir recorriendo los caminos de nuestra historia.